Mi amigo se suicidó la semana pasada. Yo estaba en su voluntad. Pero, lo único que me dejó fue su computadora y una dirección. Bueno, todavía no había estado en su computadora, así que decidí a Google Maps la dirección. La dirección fue de 2462 West Harper Road, Villerica, Ma. De todos modos, seguí la dirección, pensando que iba a ser una unidad de almacenamiento de algún tipo, que contenía cosas que quería darme. Oh, lo equivocado que era. Mientras me acercaba a la dirección, aprendí que era una tienda de vídeos. Esto me perplejó ligeramente, considerando que a mi amigo no le gustaban las películas tanto. Entonces, entré, y nadie estaba allí. Toda la tienda estaba oscura, excepto por unas cuantas luces en la espalda, y sobre el mostrador. No había nadie en la tienda, o en el mostrador. La tienda estaba completamente vacía, y tenía una sensación de extrañeza. Podría haber jurado que escuché a alguien susurrar, "Deténgase aquí". Pero me encogí de hombros. Había una sola caja de cartón en el mostrador, con marcas de rasguño en él, y la palabra jaque. En eso. Este es mi nombre, por supuesto, así que decidí agarrar la caja y salir de allí, porque había algo malo en el lugar. Entonces, regresé a su casa, y abrí la caja. Era un solo CD, con "jugarme" escrito en ello. Decidí atornillarlo, que hay que perder, así que conecté su computadora en su casa y entré en el disco. Corrió a través de algunos menús y reemplazó su escritorio con una foto de una pintura de una anciana, con los ojos negros de la noche. Esto me sorprendió al principio, pero había pensado que debía haber sido su abuela o algo así. Entonces, noté algo. Solo había un icono en el escritorio, y estaba en el medio. La imagen era un carácter extraño que nunca había visto antes, posiblemente otro idioma. Además, decidí hacer clic en él, como el maldito idiota que soy. El peor error de mi vida. Algo susurró agonía en mi oído, y me agarré por la garganta, luego me arrastró por todo el pasillo de su casa, apretando mi tonera mientras me ahogaba por el aire. Me tiró por las escaleras y salí de su ventana. Me desperté en su cama, con fragmentos de vidrio en mis brazos, y el CD en mi pecho. Apenas podía caminar, y cuando abrí la puerta de su habitación, su casa era muy diferente. La sangre estaba goteando de las paredes, había cuerpos muertos y descomponentes que cuelgan del techo de los rosos, los gritos de violación y asesinato eco en todos los pasillos. Los niños estaban siendo mutilados por perros en habitaciones separadas, luego batidas violentamente como se pusieron en cadenas. Estaba absolutamente horrorizado, y miré abajo. Había un demonio, empalando a un animal ardiente en un hoyo de fuego con un tenedor de tono. Inmediatamente comencé a vomitar, y me desmayé mientras el demonio me miraba a los ojos. Me desperté una vez más, casi demasiado asustado para caminar. El CD estaba en mi pecho de nuevo. Inmediatamente lo arrojé por la ventana. Estaba casi preocupado de que tan pronto como abrí la puerta, me vería obligado a repetir el mismo evento infernal que antes. Lentamente abrí la puerta y me encontré de pie en su casa normal. No hay sangre, sin cuerpos. De hecho, pasé por el pasillo, y me dirigí a la puerta de la sala de la computadora. Abrí la puerta y me reuní con una pared de ladrillo. Picaté la pared, buscando un espacio para pasar, pero era sólido. Inmediatamente salí, salté en mi auto, y volví a conducir a donde estaba la tienda de vídeos. La tienda de vídeos fue reemplazada por un gimnasio. Caminé por dentro y le pregunté al dueño dónde la tienda de vídeos que estaba en ese lote fue. Dijo que no había una tienda de vídeos allí durante más de 20 años. En este punto, estaba a punto de orinar mis pantalones de pura terror. Volví a su casa, y ya no estaba allí. Era solo un campo vacío. Me dirigí a mi casa, y lo escribí. Creo que vi las profundidades del infierno. Estoy preocupado de que algo venga después de mí. Puedo sentir que me miro, puedo sentir que se acerca el minu. Diese en surdi que itender yesin, un mir en sus chaudern. Brotones. Espiel mir.
Si estás leyendo esto, entonces estoy muerto, y estás de pie a bordo de un barco de patrulla de clase de ciclón abandonado, el US Mistral, con sus motores muertos y sus sistemas eléctricos no funcionales. Yo era, el XO de este barco, el teniente comandante Ryan Simmons. Por favor, lea esto con cuidado. Si usted es un oficial o un hombre alistado en la Armada de los Estados Unidos, esta es una orden. Escuche este recipiente, inmediatamente. No termines esta carta. Baje del Mistral a la vez, y envíelo hacia abajo. Considerar esto un escenario de cuarentena. Todas las manos son probablemente muertas. Dios te ayude si no lo son. Somos 8 días de Kirkwall, rastreando una llamada de angustia intermitente y revuelta de lo que parecía ser un barco pesquero islandés, el Magnus Dottir, en lo profundo de la zona de no pesca del Mar del Norte. Encontramos la embarcación, o más bien, encontramos una racha de aceite y fragmentos de milla, el más grande de ellos todavía quemando. La noche anterior, el hombre alistado en el reloj había informado haber visto un destello de luz en el horizonte. La tripulación de Magnus Dottir no estaba en ninguna parte, excepto por un pescador solitario, quemado y flotando en el otro extremo del campo de escombros. Había disparado en la frente con un pequeño revólver de calibre. Cuando pesamos su cadáver azul pálido desde el agua frígida, todavía estaba agarrando un cuchillo de pesca en una mano sujeta. Lo que pudimos reunir de la evidencia fragmentada y confusa fue que por razones desconocidas, la tripulación había estado en conflicto, lo que resultó en el asesinato de al menos un marinero, y el eventual sabotaje y destrucción de la nave. La visibilidad era solo unos pocos cientos de pies, ya que pasamos el día siguiente a la deriva en silencio entre los escombros, con la esperanza de encontrar un sobreviviente. La tripulación ya estaba visiblemente sacudida por el descubrimiento. El temor sombrío de la niebla, y los pedazos de escape de Magnus Dottir que chocaron con nuestro casco sin resolver incluso los más sazonados de nosotros. Habíamos esperado un crucero fácil, y la simple recuperación de una docena agradecida a los pescadores islandeses. Lo que tenemos, al principio, era un mar recubierto silencioso y silencioso, un solo cadáver y más que algunas preguntas molestas. El Mistral acababa de ser atendido, después de un recorrido extendido con la flota atlántica en Bahrein antes de su traslado al Mar del Norte. Estaba en buenas condiciones, por lo que solo puedo asumir que la falla mecánica inicial fue un acto de sabotaje, o de alguna fuerza externa. Sucedió la primera noche, cuando nuestro barrido final se había completado, y volvimos al sitio de la primera transmisión de Magnus Dottir. No había nada inicialmente notable sobre el lugar, un juego frío y solitario de coordenadas y poco más. Estuve en mi cabaña, solo estableciéndome cuando la llamada sonó del capitán, ofreciendo poca información, solo una pendiente para reunirse con él en la cubierta. Vestirse rápidamente, salí de mi cabaña a una nube de inquietud palpable y miedo. Los hombres alistados, y los oficiales junior estaban corriendo por la nave hacia la cubierta, como ratas pisadas. Nadie hizo contacto visual, o habló. No había ninguno de los habituales horquillas humor, o camaraderie, que se burbujea en situaciones de información limitada, solo una terrible inercia que nos llevó a la noche del Ártico. En la cubierta, la noche era uniformemente clara y fría, y la brillante de las estrellas quemadas en el aire helado. A nuestro alrededor en todas las direcciones, a solo unos cientos de metros de distancia, la niebla y las nubes se pusieron en juego, como se mantuvo en la bahía por nuestra presencia. El capitán estaba en la barandilla, inclinándose junto con los hombres en el reloj. Me acercé a él, de repente desesperado, y entró en pánico para saber lo que estaba sucediendo. Cuando lo vi, la luz se inundó de debajo de nosotros. El mar era plano, como la superficie de un espejo. El agua era negra, reflejando los piñones pálidos de las estrellas, pero debajo de la superficie, algo brillaba con una luz fría. Formas pulsantes de violeta, verde y profundo azul cobalto brillaban de debajo. Fluyeron y se fusionaron y brillaban en silencio, profundamente debajo del mar vidrioso. Mirábamos, 2 docenas de hombres y mujeres, golpeamos mudos y horrorizados por la vista. Hubo un sentido de escala que surgió del movimiento de fluidos de las luces.
Parecían ser muchos brazos que estaban debajo de nosotros, lo que los harían terriblemente grandes e increíblemente rápidos. No había formas sólidas, y sin disturbios del agua, solo un campo profundo de luz fluida líquida. Observamos lo que parecían horas, fascinadas por el fascinante vale de la luz fría, un reflejo del espejo de las luces del norte. Cuando terminó, abruptamente, había 3 eventos casi simultáneos. Primero, las luces parecían contratar, cada mote se congela en su lugar y se colapsan como el iris de un ojo a la luz del sol. En segundo lugar, había un temblor en el aire, que primero levantó el cabello en la parte posterior de mi cuello. A medida que las luces fantasmales aparecían fuera de la existencia, se elevó en intensidad, hasta que pensé que mis globos oculares podrían sacudir la cabeza de mi cabeza. A través de la niebla de dolor repentino, escuché un ruido que subía por encima del viento del Ártico, una vibración de zumbidos de la propia Mistral, que coincidía con el estremecimiento eléctrico en mi cráneo. Era como si cada bombilla a bordo del Mistral se enjuagó repentinamente con poder, brillando brillante y zumbido ruidosamente en sus alojamientos, y cuando el gemido había llegado a un tono de fiebre, comenzaron a estallar y romperse entre una rotura de chispas. Desde el principio hasta el final, duró menos de 2 segundos, y nos dejaron flotando en silencio en las aguas oscuras, debajo del cielo estrellado, en un bote muerto y lisiado. El daño fue invisible, sin ninguna causa obvia, y total. Nada a bordo del Mistral trabajó, cada sistema cuidadosamente elaborado de múltiples redundancias se había derrumbado. Cada luz se rompió, e incluso las bombillas de reemplazo, y las pequeñas linternas que todos llevamos a los filamentos fusionados e inútiles. Los teléfonos satelitales, las radios de ondas cortas, todos los medios de comunicación fueron los ladrillos inútiles de plástico y alambre. Cada batería estaba muerta, cada sistema estéreo estaba en silencio. Estábamos a la deriva, sin vela o motor, aislados del mundo por 100 millas de mar negro y silencioso. La tripulación se movió a través de la nave que la primera noche como los lunares, tumbonando a través de pasillos oscuros con solo unas pocas luces químicas de color verde pálido para verificar cada sistema. Llevaron a cada mensaje desalentador, como una brigada de fuego a través de la oscuridad, a donde el capitán y yo estuvimos en la cubierta, tratando de dar sentido a lo sin sentido. Por fin, cuando no se podía hacer nada más, me hiciste de regreso a mi cabaña, y traté de dormir. La oscuridad se sintió como una mano opresiva de la mano, agarrando lentamente mi pecho. A la mañana siguiente, volví a tomar un balance de nuestra situación, esperando un poco de fragmento de esperanza que habíamos pasado en la noche. El daño fue total. Tendríamos que encontrar una manera de enviar una llamada de angustia, y esperar que no hubiéramos pasado demasiado lejos de nuestras últimas coordenadas conocidas. Es posible que los hombres no hayan conocido los detalles completos, pero quedó claro de sus visitas encantadas que sabían lo terrible que era la situación. La primera muerte fue esa tarde. Los sonidos de gritos me llevaron por encima de la cubierta y en una gruesa niebla pesada. Alto en la penumbra, pude ver manchas de luz brillantes, descendientes lentamente. Mi estómago se volvió. Eran 2 bengalas de señal a la deriva inútilmente a través de la bruma. Algún maldito tonto había disparado las llamaradas de señal. Me quemé con una rabia desconocida y extranjera, y corrí a través de la niebla al Foredead con odio en mi sangre y mis puños se apretaron. La escena que emergió de la niebla me rompió de mi estupor. El hombre alistado, una pistola de destello todavía en su mano, yacía rota en un charco de sangre. El capitán se levantó sobre él agarrando la barandilla, conduciendo el talón de su bota repetidamente en el lío roto del cráneo del niño. Luego me di cuenta de que los gritos que escuché, el gimnasio elevado vino del capitán, su rostro en un rictus de rabia animal. A su alrededor, era una pequeña multitud, permanente, inmóvil y silenciosa, observando a centinelas. El capitán se volvió para verme, y se acercó a una agachada, con los dedos envolviéndose alrededor de la arma de la llamarada, y lo levantó a nivel con mis ojos. Nos quedamos mirando un largo momento, nuestros ojos encerrados mientras jadeaban mucho, su rostro se salpicaba ligeramente de sangre.
El único sonido fue la exhalación de gorgoteo mojado del sonajero de la muerte del hombre alistado, una burbuja de sangre formando su cara en ruinas. Había servido con este hombre durante casi una década. Este no era el hombre que conocía. Este fue un simulacro hueco, lleno de violencia y terror. Luego le hablé, en una voz relajante, le pedí que me entregara la arma de la llamarada. Él no dijo nada al principio, y luego habló, con su voz un pequeño sonido tembloroso que se tragó por la gruesa tristeza a nuestro alrededor. Él nos asesinó, Ryan. La niebla, las llamaradas nunca. Sacudió la cabeza y apretó los ojos, como si estuviera tratando de sacudirse de un sueño. Luego se estremeció una vez, violentamente, su espalda se arqueó como una convulsión. Esta pequeña mierda nos ha matado, se ahogó. La pistola de la llamarada vaciló en el aire, y me acercé un paso más, llegando a él. Abrió los ojos y me congeló de nuevo mientras mirábamos silenciosamente unos a otros. Vas a morir aquí. Se rió tranquilamente. Siempre quise verte morir, jodidamente cobarde. Inclinó la cabeza hacia atrás y se echó a reír, una corteza de hiena al cielo gris, y luego puso la pistola de la llamarada en la boca y disparó, la última funda encendiendo y bañando temporalmente su cabeza en un halo de naranja y humo de magnesio. Se cayó sobre la barandilla. Si hubiera un chapoteo cuando golpeó el agua, se tragó la niebla. Me quedé por lo que parecía mucho tiempo. Lentamente amanecía en mí que estaba sola, la audiencia silenciosa se había destruido por debajo de las cubiertas, sin duda tomando la historia sombría con ellos. Temí por la moral, una preocupación absurda, me doy cuenta ahora, pero no podía pasar del lugar, ya que si la fuerza de la voluntad hará que el mar regurgitara a este hombre, amigo mío. El primer disparo me rompió de mi reverie. En los casilleros de emergencia, encontré que se mantuvieron un puñado de armas de destello, y me metí en cada bolsillo, y entró en el oscuro pasaje a debajo de la cubierta. Sobre la réplica hueca de disparos, otros sonidos apagados comenzaron a surgir, los sollozos de asfixia, los gritos de dolor y enojo, con la impresión leve del olor del cobre de la sangre. La oscuridad era opresiva y gruesa, ya que mi corazón se levantó en mi pecho. La luz se desvanece pálida de los palos químicos brillantes que colgaban a intervalos regulares iluminaban el corredor desnudo, y me moví lentamente hacia mi cabina. Había sido despedido, y la pistola de mi servicio faltaba. Las siguientes dos cabañas celebraron los cadáveres de los oficiales junior, sus formas rotas aún en sus literas, los caños abrieron como flores florecientes debajo de los disparos en blanco. Sentí el deseo distinto e irracional de correr en la cubierta y saltar por la borda, para nadar lejos del bote hacia el mar desconocido. Agarré una pistola de destello y la sostuve delante de mí, menos como un arma y más como un talismán, y comenzó a ritmo lentamente por el pasillo, a las literas alistadas. La puerta estaba abierta, y el olor a sangre y miedo y mierda era nauseabundo. Cuando mis ojos se ajustaron lentamente a la tenue, vi un campo de cuerpos, desgarrados, destrozados y destrozados por balas y clubes improvisados. Algunos de los hombres todavía se movían, se contrajaban ligeramente. Opsi en terror congelado como un hombre, su rostro una máscara de sangre y rabia, subió la cabeza para mirarme, y con un débil grito de rabia, comenzó a arrastrarse con los brazos, arrastrando una pierna rota y destrozada, hacia mí. Desde las sombras, otra forma se rompió sobre él, una bota que cavaba en la espalda del hombre herido con un sonido de agrietamiento húmedo. Reconocí la cara del atacante en la naturaleza química verde tenue, un joven tranquilo y de libros. Como el capitán, este no era el hombre que conocía, esta era una bestia que llevaba su piel. Se agachó y agarró la mandíbula del hombre herido, el pulgar se deslizó en su boca. El hombre herido gruñó, un sonido feral sin sentido, y trató de morder, pero su atacante se apretó, y tiró. La mandíbula se fue con el sonido de los tendones rasgados, y un grito de úlcera que se desvaneció en el aire. Ya no estaba respirando, sosteniendo en silencio en la entrada, pero el atacante se abrió la cabeza para verme, las fosas nasales. La mandíbula golpeó el suelo con un sonido carnoso, y se lanzó hacia mí con la gracia animal silenciosa. Encendí la pistola de la llamarada, y le golpeó la plaza en el pecho.
Su camisa se incendió, y todo el aire escapó de sus pulmones con una repentina exhalada enérgica, pero increíblemente, continuó hacia mí. Cuando pasé por el portal y golpeé la puerta, el fuego se había metido en su cabello y ahora estaba chillando, sus manos garras aún estaban extendidas hacia mí. Lo sentí impactar contra la puerta, y vio que el rostro de la pesadilla se incendió por el pequeño ojo de buey, los labios ya quemados para revelar dos filas de dientes perfectos. Él lamentó y comenzó a romper su forma ardiente contra la puerta. Una vez, dos veces, tres veces, y luego silencio. Levanté los ojos al ojo de buey, y solo vi la débil imagen de la forma ardiente, ya que desapareció en la oscuridad. Todo el pensamiento consciente se evaporó y huyó de esa casa de caricias. He comprado todas las entradas a debajo de la cubierta ahora, y me he hecho condenado a la muerte lenta a manos de la envolvente al frío. Todavía puedo escuchar a los vivos allí, gritando y golpeando las puertas. No son los hombres que supe. Me consuelo con este pensamiento, ya que los dejo en la oscuridad para morir de hambre o asesinarme unos a otros. Si ha leído esto lejos, y no ha huido de estas aguas, o que Dios pueda prohibir, todavía está a bordo del Mistral, luego lo ruego de nuevo. Vete ahora, mientras pueda. No mires por debajo de la cubierta, no quedamos ninguno de nosotros para ahorrar, y ciertamente no vale la pena ahorrar. Hace mucho frío, y el día de desvanecimiento se rinde la luz grisuana a la oscuridad. No hay estrellas esta noche, nada más que la pesada manta de la noche. Si pudiera subir a continuación, encontraría de alguna manera, de destruir el Mistral, como los valientes hombres del Magnus Doctir, pero es demasiado tarde. Lo más que puedo hacer de mis últimos momentos, ya que todos los sentimientos huyen de mis extremidades, y la escritura se vuelve imposible, es una advertencia. Por favor, envíenos a lo profundo, dígale a nadie que nos encontró, y nunca regrese. Hay cosas y deseos primarios más antiguos que el hombre, y las fuerzas más allá de la comprensión de nuestras mentes simples. Y se dirigen aquí, debajo del mar congelado. Nota. El siguiente material se ha clasificado como un secreto central por la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos y solo está a disposición de los directores de la Agencia de Inteligencia de Defensa, Agencia de Seguridad Nacional y Centros para el Control de Enfermedades y los oficiales mandantes de la Oficina de la Inteligencia Naval y el Instituto de Investigación Médica del Ejército de los Estados Unidos para Enfermedades Infecciosas. La divulgación no autorizada de este material a individuos distintos de los especificados aquí constituye un delito grave bajo la Ley de Espionaje de 1917. La siguiente transcripción es una reproducción de los comentarios ingresados en el libro de registro del Scorpionus, un submarino nuclear de la Marina de los Estados Unidos que perdió el contacto con el ejército estadounidense entre el 20 y el 21 de mayo de 1968 después de completar su vigilancia de un grupo de trabajo naval soviético. El libro de registro fuertemente dañado se recuperó encubiertamente de los restos de Escorpión por parte de los buzos de la Oficina de Inteligencia Naval el 18 de noviembre de 1998, 33 años después del descubrimiento de los restos. Por razones de seguridad, solo los comentarios ingresados en el libro de registro se incluirán en esta transcripción. Toda otra información, como la que pertenece a la velocidad y la ubicación del barco, se ha censurado de acuerdo con la política del Departamento de Defensa. 15 de mayo de 1968. Hoy ha sido relativamente sin incidentes. La única ocurrencia remotamente atípica fue la eliminación de un electricista de comunicaciones interiores por razones de salud. Parece que el electricista, creo que su nombre es Joseph Underwood, ha bajado con una aflicción que se parece mucho a la gripe. Mañana salimos de Rota y salimos del mar Mediterráneo, con mucho para la consternación de mi tripulación, que han estado disfrutando de nuestra breve estancia en España. 16 de mayo de 1968. La salida de nuestro barco del mar Mediterráneo ha tenido éxito.
Estamos establecidos para reunirnos con el John C. Calhoun, un submarino de misiles balísticos y brindarles a la cubierta de ruido cuando ambos nos dirigimos al Océano Atlántico para evitar la detección de los submarinos de ataque soviéticos. 17 de mayo de 1968. Hemos recibido órdenes de observar y escuchar un grupo de trabajo naval soviético, que incluye un destructor de misiles guiado y un submarino de clase Hecho II. Debo decir, nuestra nueva asignación suena bastante interesante. En otras noticias, he observado que algunos miembros de la tripulación están comenzando a mostrar un comportamiento extremadamente errático, algunos de los cuales fronteras en la paranoia. Se ensignen entre sí y, a menudo, describen los ruidos extraños. Aunque realmente no puedo culparlos. Después de todo, estamos luchando contra una guerra virtual, y es mejor ser demasiado vigilante que ser demasiado lax. 18 de mayo de 1968. A medida que nos acercamos a la fuerza de trabajo soviética, parece más y más probable que podamos tener un traidor en medio de la mitad. Muchos de mis hombres han reportado una sensación de que están siendo vigilados y la gran cantidad de quejas que estoy recibiendo es demasiado grande para ser una coincidencia. 19 de mayo de 1968. Hemos estado experimentando importantes problemas con nuestros equipos de comunicaciones, y aunque existe una probabilidad justa de que esto puede ser el resultado de los soviéticos que prueban nuevas técnicas de jamming, la CIA publicó un informe sobre la nueva tecnología de atascos en desarrollo por la Fuerza Aérea Rusa. No puedo sacudir la sensación de que puede haber un juego sucio en el trabajo. Tal vez, lo que es más importante, yo también he estado experimentando la sensación de ser vigilado, incluso cuando estoy solo en mi cabina. 20 de mayo de 1968. Algo ha ido terriblemente mal. Nuestro equipo de comunicaciones ha dejado de trabajar y ahora una pequeña fracción de mi tripulación ha estado experimentando lo que creo que son las alucinaciones aterradoras que los han dejado gritando con miedo en sus cabañas. Los insultos incesantes lo hacen cerca de imposible de dormir. Las sombras oscuras y los ruidos extraños impregnan cada rincón y esquina de nuestro barco. Que Dios nos libere de cualquier maldad que se encuentre en este maldito barco. 21 de mayo de 1968. 3 hombres están muertos. Estaban tumbados en sus cabañas, gritando con terror, cuando de repente, un líquido rojo oscuro, que luego identificamos a medida que la sangre comenzó a salir de sus ojos, orejas, fosas nasales, boca y poros. Después de unos 5 minutos de hemorragia, comenzaron a vomitar un pus putido y amarillo verdoso y finalmente cayó inconsciente. 2 murieron de pérdida de sangre, pero se ahogó hasta la muerte en sus propios fluidos corporales. Más de 3/4 de mi tripulación están en el agarre de alucinaciones aterradoras, pero estoy empezando a preguntarme si son alucinaciones después de todo. Me siento como si estuviera en un estado constante de miedo y puedo sentir una presencia maligna observando a todos cada movimiento. 22 de mayo de 1968. Mi barco está desbordando de sangre. En todas partes miro, sangre. Horribles sonidos del sufrimiento y el terror penetran cada habitación en mi bote. Puedo escuchar los gritos torturados de los niños. Veo las terribles figuras oscuras de horribles fantasmas. Veo que sus brazos largos y delgados se extienden y arrancan la sangre de mi tripulación. Y lo peor de todo, escucho el trueno. Pero sé que no es trueno. Sé lo que son esos choques. Y lo sé, eso, en mi locura, con un giro de una llave y un solo empuje de un botón, debo haberlos traído sobre la tierra. Lo siento mucho. El registro del submarino termina aquí. Se presume que el Escorpión fue aplastado por la presión del agua 2 días después del final del registro. El siguiente es un extracto de un informe preparado conjuntamente por los analistas de los CDC, Dia y ONI en 2006 sobre los eventos que ocurrieron en el Scorpionus.
Y sobre la inspección de la parte recuperada de los restos, los equipos de ASMAT de los CDC pudieron identificar un patógeno inactivo, los gustos de los cuales nunca se habían visto antes. Después de un análisis más cercano de la bacteria, fue determinado que, utilizando el ADN recombinante, el germen se diseñó para forzar al cuerpo del individuo infectado a producir una inmensa cantidad de epinefrina, también conocida como adrenalina, la hormona más estrechamente asociada con el miedo. Además, se dirigió a la amígdala, la sección del cerebro que procesa la memoria, la toma de decisiones y las reacciones emocionales, especialmente la del miedo. También causa la coagulación intravascular diseminada, lo que a su vez conduce a hemorragias graves y una coagulación impropia. Esto generalmente conducirá a la muerte debido a la pérdida de sangre y el shock. Basado en este y el análisis de día del registro del barco, el patógeno que eliminó la tripulación del Escorpión fue, de hecho, la ingeniería intencionalmente inducir gradualmente a sus víctimas en un estado de intenso terror, comenzando con paranoia y aumentando lentamente en la severidad, forzando a los infectados para experimentar sus mayores temores, y eventualmente matarlos a través de la pérdida de sangre de una manera similar a la de las fiebres hemorrágicas africanas, como Marburg y ébola. Esta bacteria es probablemente el producto del ahora un programa de armas biológicas soviéticas ahora conocido, que se sabe que tiene 11 agentes biológicos armados, incluidos Yersinia pestis, la bacteria que causa la plaga, y la variola, la bacteria que causa la viruela. El patógeno descubierto en el escorpión fue el código nombrado el síndrome de escorpión y fue estudiado ampliamente por los CDC y USAID. Además, el gobierno de los Estados Unidos se dedica a las conversaciones secretas con la Federación de Rusia en la medida de los antiguos programas de armas biológicas soviéticas, eventualmente concluyen que una muestra de la bacteria del síndrome de escorpión se mantendría en el laboratorio de Biosafety nivel 4 de USAID. Sin embargo, los Estados Unidos nunca han podido confirmar que todas las demás acciones armonizadas de la enfermedad fueron destruidas. Nota a los lectores. Si bien esta historia es ficticia, casi toda la ciencia y la historia, que, obviamente, un producto de mi imaginación es precisa. Aunque la enfermedad del síndrome de escorpión es falsa, la Unión Soviética se involucró en el programa de armas biológicas que describí en la historia. Además, el Scorpionus fue un verdadero submarino nuclear que desapareció el 20 de mayo de 1968. Todos los nombres y fechas en esta historia son precisos y todas las terminología médica y militar, las agencias de inteligencia y las unidades militares se han representado de manera efectiva.